Las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Los saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue. Tenemos en segundos noticia importante que tiene que ver con el viaje que en una semana emprenderá el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. Encuentro crucial en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Antes, hay noticia a esta hora desde el INVIMA que tiene que ver, ojo, con leche de fórmula, con suplementos alimenticios para los niños. Jessica Gutiérrez, ¿cuál es la alerta que está lanzando el INVIMA? Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió una alerta sanitaria por la presencia de la toxina cerulida en varios lotes de las fórmulas infantiles Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, productos que fueron distribuidos y comercializados en Colombia. Y es que esta advertencia se origina tras una notificación internacional emitida por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos y el Sistema de Alertas Rápidas para alimentos y piensos de la Unión Europea, pues estos mecanismos permitieron identificar riesgos sanitarios asociados a alimentos que circulan en distintos países, pues según el INVIMA, esta toxina representa un riesgo para la salud, especialmente en población infantil, por lo que se identificaron 31 lotes específicos comprometidos correspondientes a distintas presentaciones y etapas de las fórmulas Alula, con fechas de vencimiento entre el año 2026 y el año 2027. La noticia del momento en Blue Radio. Ya les voy a contar qué está pasando con un grave incendio a esta hora en el centro de Bogotá. Antes, intentando apagar los incendios diplomáticos en una semana, el presidente Gustavo Petro estará en la Casa Blanca el martes 3 de febrero con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se ha generado todo un ruido sobre si la canciller Rosa Villavicencio podría o no acompañar al presidente Petro en ese viaje. Se dijo que Estados Unidos no le habría garantizado el visado para poder ingresar a territorio estadounidense, pero hay novedades, hay noticias a esta hora sobre la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Silvia Patiño. ¿Qué sabemos? ¿Asistirá o no asistirá la canciller Rosa Villavicencio con el presidente Petro en la comitiva la próxima semana a los Estados Unidos? Hola Ricardo, buenas tardes para usted y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio. Sí señor, hemos conocido en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en esa reunión que se dará el próximo 3 de febrero. La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Petro y Trump. Temas que van a tratar, por supuesto, relacionados, entre otras cosas, con la lucha contra el narcotráfico. Pues fíjese que en esa reunión Marco Rubio le confirmó inmunidad presidencial para Petro, pese a estar incluido en la lista Clinton y pese a no tener visa. Además, le dijo que iba a tener la protección del servicio secreto mientras permaneciera en suelo norteamericano. Pero la gran pregunta era si la canciller Rosa Villavicencio iba a poder estar luego de que Estados Unidos le negara el ingreso a ese país la semana pasada para asistir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta vez la historia cambia. Estados Unidos ya le dio permiso a la canciller Rosa Villavicencio para viajar a suelo norteamericano en la próxima semana. El 3 de febrero es la reunión. Sí, señor, el 3 de febrero. Ricardo, mire, a la canciller Rosa Villavicencio, el presidente Gustavo Petro, a Angie Rodríguez, que fue la directora del DAPRE hasta la semana pasada, a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, les quitaron la visa luego del episodio en el mes de septiembre en el que el presidente Gustavo Petro decidió pararse con un megáfono en una calle de Nueva York y allí, a propósito de todas las tensiones en la franja de Gaza, pedir a los soldados norteamericanos desobedecer las órdenes de su presidente, es decir, de Donald
Trump. El 29 de septiembre la canciller dijo que ella renunciaba, en solidaridad al presidente Gustavo Petro, renunciaba a la visa. Sin embargo, pues ya se sabía que la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos no solamente cobijaba al jefe de Estado, sino a aquellos funcionarios que habían estado con él en esa semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como le digo, la canciller la semana pasada no pudo estar en la Asamblea, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su reemplazo estuvo el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, pero la noticia es que al tratarse de una reunión en la que están intentando restablecer las muy tensas relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, pues el papel de la canciller es fundamental. Por eso la llamada con Marco Rubio la semana pasada, y por eso entonces la primicia que les contamos a esta hora en Meridiano Blue es que la canciller tiene luz verde para viajar a territorio. Le agrego solamente un dato y ya le voy a hacer una pregunta, Silvia, y ya voy con Felipe García porque no ha sido controlado todavía un grave incendio a esta hora en el centro de Bogotá. Me informan que el salvoconducto para la canciller llegó incluso antes de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada. Es decir, que eventualmente, si ella hubiera querido, hubiera podido viajar a esa sesión en la que habló Colombia a propósito del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz. Y clave lo que usted dice, esa llamada del viernes de la canciller Rosa Villavicencio con el secretario de Estado Marco Rubio demuestra que evidente y efectivamente de las pocas personas confirmadas en esa comitiva Estados Unidos con el presidente Petro es la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio. Sí, pero usted menciona algo que me parece muy importante también, y es la garantía de inmunidad para el presidente Gustavo Petro durante el viaje. Claro, porque Ricardo, mire, el presidente Gustavo Petro, además de no tener visa, que digamos que ese es el tema menor porque puede entrar a Estados Unidos con un salvoconducto, que es lo que va a pasar y fue lo que acordaron a comienzos de enero en esa llamada telefónica los presidentes Trump y Petro. El tema es que, y no es una situación menor, el presidente de Colombia está metido en la lista Clinton, en la lista OFAC. Todo esto por presuntamente, o por lo menos eso es lo que dice Estados Unidos, tener nexos con el narcotráfico y haber durante su gobierno permitido el avance y el crecimiento de los grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia. Por eso es tan importante la garantía de inmunidad presidencial, es decir, que mientras Petro esté en territorio norteamericano no va a ser detenido ni capturado por las autoridades de ese país, va a ser protegido como es habitual con las visitas de jefes de Estado en territorio estadounidense por el servicio secreto. Muy bien, Silvia, gracias. Noticia importante a esta hora en Meridiano Blue. Repetimos que tiene dos caras. Uno, se confirma la presencia de la canciller Rosa Villavicencio el 3 de febrero con el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca en el encuentro con el presidente Donald Trump. Dos, garantiza la Casa Blanca inmunidad penal al presidente Petro y seguridad de jefe de Estado durante esa visita que será histórica y que usted podrá seguir minuto a minuto aquí en Blue. 1:09 en BlueRadio.com, en segundos detalles de esta información que les traemos y también detalles del incendio que hasta ahora sigue en el centro de Bogotá. Felipe García, ¿qué es lo que está pasando? Ahí vemos las imágenes. Impresionante la cantidad de humo, impresionantes las llamas que hasta ahora están afectando una zona de la avenida Caracas en pleno corazón de la capital del país. ¿Se sabe, Felipe, cuál es la causa del incendio? Hola Ricardo, no señora, hasta el momento no se saben las causas de este grave incendio estructural de un edificio de exactamente 4 pisos sobre la avenida Caracas con calle 22 en la localidad de Santa Fe, un incendio que por supuesto ha generado tránsito lento y desvíos en la zona, trancones interminables ya que hay un solo carril habilitado en el sentido norte-sur mientras las autoridades atienden la emergencia. Bomberos de Bogotá, especialmente de la estación central, ya están aquí en este punto de la ciudad controlando las llamas y realizando labores de evacuación preventiva sin que hasta el momento, Ricardo, se reporten personas lesionadas. Un total de 30 personas fueron evacuadas de manera segura y el equipo de investigación de incendios fue activado para establecer las causas del fuego, según indican las autoridades. Punto de la ciudad, Ricardo, que usted lo mencionaba, la columna de humo se ve desde varios puntos del centro donde llueve a esta hora, agua que por supuesto podría colaborar a que se apague este incendio. La emergencia ha afectado parcialmente la movilidad en el sector, por lo que se recomienda, la Secretaría de Movilidad recomienda precaución a los conductores y usuarios del transporte público que circulan por el centro de la ciudad, especialmente en rutas que cruzan la avenida Caracas. 1:10, estamos pendientes de ese incendio, Felipe, volveremos con usted en cualquier momento porque antes hablamos de el inconformismo, de la molestia de los transportadores de carga, del gremio de los camioneros por el aumento en los precios del ACPM.
ha subido la gasolina y ha subido la CPM, aunque el gobierno anuncia reducciones que se darían cada mes, finalizando el mes de enero, pero que podrían ser mes a mes. ¿Qué dicen los camioneros? ¿Qué dicen los transportadores de carga? Laura Olarte. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que justamente ahorita el Ministerio de Transporte adelanta la quinta mesa interinstitucional con transportadores de carga, en la que se presentaron avances claves de la modernización del sector y también relacionados con acuerdos que se habían propuesto y ya se habían pactado en medio del paro de septiembre del 2024. Y es que durante el encuentro la ministra anunció un borrador de proyecto que decretó y que abre un nuevo plazo a la normalización vehicular, lo que permitirá que más de 8.000 propietarios de vehículos de carga puedan ponerse al día con todos sus trámites y procesos. También se presentaron los cambios con el SISETAC, sistema que calcula los costos mínimos del transporte de carga, con el decreto 1017 del 2025 de modernización en las horas logísticas, y se incluyó la carga liviana y se pasó a registrar tiempos reales de carga, descargue y espera. Y finalmente el ministerio destacó que en el 2026 el RNCD avanzará hacia una versión 2.0 con una resolución única, mayor verificación de la información y más capacitaciones. Muchas de estas propuestas que se llevan a cabo también son borradores que estarán dispuestos para los comentarios de los ciudadanos. Muy bien, Laura, 1:12, habló el ministro de Justicia hoy sobre el cambio en la medición de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Colombia adoptará de nuevo las cifras de la policía y no las del CIMSI, aunque dice que debe haber una transición. Esto es importante de cara a la reunión del martes de la próxima semana, de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Pues mire, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos y estadísticas para poder demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde el año 2022. En ese sentido, Hidárraga también anuncia que será la policía entonces quien haga el monitoreo de los cultivos ilícitos. Tenemos la suficiente evidencia para poder demostrarlo. El monitoreo, lo ordenó el presidente, seguirá pero de la mano del sistema de monitoreo de la Policía Nacional, porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también en diálogo con Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro en el que este punto en específico será clave en esta discusión, Ricardo. 1:13, esta tarde será clave para saber el futuro del proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo, escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno del presidente Petro. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, en la tarde de este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para resolver el conflicto de reparto que se ha presentado en la apelación contra la medida de aseguramiento impuesta a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, privados de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La situación se produjo luego de que el magistrado Ramiro Riaño también manifestara que no es competente para conocer el recurso. En esta nueva sesión, los magistrados deberán definir a qué despacho se le asigna la apelación o si el asunto se resuelve mediante un nuevo reparto con el fin de destrabar este trámite judicial. El debate se enmarca en una aplicación de la ley 2477 de 2025 que introdujo cambios en el conocimiento de las apelaciones de medidas de aseguramiento contra aforados. El conflicto surgió luego de que la magistrada Catalina Guerrero se declarara impedida por falta de competencia para conocer la apelación presentada por las defensas de Bonilla y Velasco y ordenara trasladar ese expediente. Sin embargo, una vez recibió el expediente, el magistrado Ramiro Riaño también concluyó que no es competente para decidir la apelación, lo que generó el actual conflicto de reparto que ahora deberá resolver la Sala de Gobierno esta tarde. Gracias, Kalila. 1:15, regreso con usted en minutos. Hay una noticia sobre un caso que marcó las investigaciones por paramilitarismo en los años 90 y que hoy está en medio de una discusión judicial. Hablamos ahora de dramáticas cifras de
Médicos Sin Fronteras sobre los ataques a los médicos en Colombia por parte de grupos armados ilegales. Salima Feris. Así es, Ricardo. Médicos Sin Fronteras está alertando sobre niveles récord de ataques contra la asistencia médica en contextos de conflictos armados. En Colombia, la Defensoría del Pueblo documentó 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre de 2025, con hechos que incluyen agresiones físicas, retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad del personal sanitario y ataques con explosivos contra infraestructuras hospitalarias. La organización advirtió que este tipo de ataques tiene un impacto directo e inmediato sobre las comunidades, ya que estos ataques afectan el acceso de la población a servicios de salud. Según explicó la coordinadora de la organización en el país, Siham Ahaj, en 2025 se conocieron casos de hospitales que suspendieron durante meses sus actividades extramurales hacia veredas apartadas tras ataques de ambulancias, así como del personal de salud que se vio obligado a desplazarse de manera forzada por amenazas. Ricardo. Hablamos ahora de las noticias en el mundo. El presidente Donald Trump envió alzar de las fronteras a Minnesota, que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra los operativos anti-inmigración de ICE, luego del asesinato del enfermero Alex Pretty en las últimas horas. Segundo caso en 2 semanas. Si crece la indignación, se gesta un muy importante movimiento de desaprobación a la política anti-inmigrantes del actual gobierno de los Estados Unidos. Jacopo Luzzi en Washington. Donald Trump culpó a los demócratas por la muerte de René Good y Alex Pretty, los 2 ciudadanos asesinados por agentes federales en Minneapolis. El presidente afirmó que las acciones del gobierno se están llevando a cabo pacíficamente y sin contratiempos en las zonas controladas por los republicanos, gracias a la cooperación de los funcionarios con el ICE, sugiriendo que las muertes de Good y Pretty podrían haberse evitado si los demócratas de Minnesota hubieran adoptado el mismo enfoque. Trágicamente, 2 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a causa de esto, escribió el presidente en Truth Social. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y los otros líderes del partido acusan a la Casa Blanca de librar una campaña de desprestigio para intentar cambiar la narrativa detrás del asesinato, y dijeron que deben defender la democracia. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, instó a la Casa Blanca a retirar ya sus fuerzas. How many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? To President Trump, this is a moment to act like a leader. En Minneapolis, después del asesinato de Pretty, miles de personas salieron a la calle para protestar contra los agentes federales y contra el presidente Trump. Las protestas fueron, en su mayoría, pacíficas. Mientras tanto, los aliados del presidente siguen lanzando acusaciones infundadas de terrorismo doméstico contra Alex Pretty, describiéndolo como un hombre violento que al interferir con las fuerzas federales se la estaba buscando. Los padres del enfermero fallecido dijeron que su hijo era un buen hombre, mientras que varios videos muestran que Pretty no tenía ninguna arma en las manos. Fue tirado al suelo por los agentes, desarmado de la pistola que llevaba en la cintura y después fue acribillado con al menos 10 balas. Y hablamos de otras noticias del mundo, comenzando por la violenta, poderosa tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos. La nevada ha sido histórica. Ustedes ven allí las imágenes de cómo hay una cantidad importante de pulgadas de nieve en las principales ciudades, en los principales sitios de los Estados Unidos. Se está reanudando paulatinamente el servicio aeronáutico en diferentes aeropuertos. Esta y otras noticias del mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Una enorme tormenta invernal con temperaturas polares azotaba hoy por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 14 muertos, 1 millón de hogares sin energía eléctrica y entre ayer y hoy, escuchen esta cifra, 15,000 vuelos cancelados. Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y en otros 20 estados. 200 millones de personas
personas estaban bajo alerta meteorológica. Se trata de uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en los Estados Unidos, y esta tormenta ha provocado intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas según el Servicio Nacional de Meteorología, y en algunas zonas la sensación térmica ha llegado a los 40 grados bajo cero. Cambiamos de tema porque el balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió a 18, aunque la cifra podría aumentar porque todavía hay decenas de desaparecidos. El alud, provocado por fuertes lluvias, azotó una aldea en la región de Bandung Occidental, esto es en la isla de Java. Unos 2.000 militares, policías y voluntarios, apoyados por maquinaria pesada, participan en las operaciones de búsqueda. Y otra tragedia en Asia, un ferry con más de 340 personas a bordo se hundió en el sur de Filipinas con un saldo de al menos 18 muertos y 10 desaparecidos. Y por último, el ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Givli, de 24 años, el último rehén que quedaba en la franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre del 2023. Givli murió en el kibutz Alumim y su cuerpo fue secuestrado por los terroristas, que luego lo trasladaron a la franja y lo enterraron en un cementerio musulmán. Con esto, todos los rehenes, vivos y muertos, han sido ya devueltos de la Franja de Gaza a Israel. Ahora queda esperar el inicio de la segunda fase de paz en la Franja de Gaza, que incluye el desarme de Hamás. César, gracias. Reporta la BBC a esta hora que Francia se sumaría a Australia a través de un proyecto que avanza muy rápidamente en su legislativo para prohibir el uso de redes sociales como Snapchat, Instagram y TikTok para los menores de 15 años de edad, medida que es impulsada por el presidente Emmanuel Macron. 1:21, el Abrebocas Deportivo, don Octavio, buenas tardes. ¿Qué tiene comenzando semana? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de lo que nos ha dejado la fecha del fútbol colombiano, novedades con respecto a diferentes clubes, la situación de James Rodríguez, qué pasará con el 9 que espera el América de Cali, movimientos que hay en diferentes clubes del fútbol en Colombia, también lo que va a suceder el día de hoy en el resto del fútbol mundial, en Europa, también en Sudamérica. Por supuesto estaremos hablando del Super Bowl del fútbol americano que ya se definió y que tiene entre las novedades un venezolano y un colombiano, y también hablaremos del recuerdo de Kobe Bryant, uno de los más grandes atletas de todos los tiempos, que falleció un día como hoy. Así que todo esto en minutos en los deportes en Meridiano Blue. 1:22 antes de la pausa, acaba de ser controlado el incendio de grandes proporciones en el centro de la capital del país. Vemos las imágenes. Felipe García, ¿qué se sabe? ¿Hay personas lesionadas? Hola Ricardo, no señor, no hay personas lesionadas, ya Bomberos de Bogotá controló al 100% el incendio. En estos momentos el equipo de investigación de incendios justamente está haciendo las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Al parecer se trató, Ricardo, de una falla eléctrica en este edificio que funciona como paga diario aquí en el centro de Bogotá. Hace unos segundos hablamos con el sargento Roger Peña de Bomberos de Bogotá y esto nos contó. Se presenta un incendio estructural en una edificación de 4 niveles, aproximadamente se evacuaron unas 30 personas, no afectados. Al llegar al sitio se hace un control total del incendio. En este momento estamos con el equipo de investigación realizando dando con el origen y la causa del mismo. 4 pisos, Ricardo, del edificio, apenas uno de ellos quedó destruido en su totalidad. Los 2 pisos siguientes, el tercero y el cuarto, quedaron con algunas estructuras dañadas. Sin embargo, como le menciono, no hay personas lesionadas en este edificio que funciona como paga diario aquí en el centro de la ciudad.